Tomen asiento nuestro estudio en la palabra en esta noche bajo el tema ¿cómo y sobre qué edificas? La vida cristiana es un proceso de construcción que abarca todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra persona interior hasta pasar por todos nuestros distintos círculos de relación, la familia, el trabajo y todo aquello que está conectado con nuestras personas. Es un trabajo de construcción, de edificación. Y nuestro tema en esta noche es una invitación para que revisemos todo eso, cómo lo estamos haciendo y sobre qué estamos haciendo esa construcción. Y definitivamente cuando se aborda un tema tal, es que es imposible no pensar en las palabras del Maestro. Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, leemos versos 24 y 26, Él dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza, note que la construcción de vida comienza con lo que uno escucha. De ahí la importancia de escuchar bien, pero también la importancia de qué es lo que uno está escuchando. Digo, porque voces las hay por todos lados, mensajeros los hay a los cuatro costados. Qué importante esto, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Verso 26, encontramos el contrasentido aquí. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Noten, al primero se le califica como sabio, a este en un sentido contrario, como un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Evidentemente la voz de Jesucristo, la persona de Jesucristo es insustituible, es el basamento de todo lo nuestro. Por supuesto, hay doctrinas, hay mensajes, hay consejos, hay ideas, pero todo tiene que estar descansando sobre aquel que es realmente el fundamento, Jesucristo. Pues con esta base, pasemos de inmediato, para aprovechar bien el tiempo, a lo que llamo para ustedes instrucción bíblica sobre cómo edificar. Sobre cómo edificar. Qué importante es esto en un mundo lleno de propuestas de orden espiritual, pero es que no todo lo que es espiritual es válido a Biblia abierta. Hay tantas cosas que se proponen. Yo soy youtuber porque soy productor para YouTube. Y me encuentro, cada vez que abro YouTube, me encuentro tantas propuestas en el mismo contexto de mi fe. Pero cuando observo más en detalle esas propuestas, encuentro que son disparatadas, son incluso opuestas a la palabra de Dios y a las palabras de Jesucristo. Qué importante entonces es que nosotros los creyentes aprendamos a edificar de manera correcta en Él. Y esta instrucción bíblica sobre cómo edificar, vamos a encontrarla de manera detallada en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15, de donde estaremos tomando lectura. Y la primera instrucción basada en esa escritura es la siguiente: el fundamento, hermano, hermana, no lo pones tú. El fundamento en mi vida no lo pongo yo. Tú solo edificas encima. Yo solamente edifico encima. Ninguno de nosotros puede poner el fundamento. Comenzando la lectura del pasaje indicado, primero a los Corintios capítulo 3, verso 10, dice, iniciando este tema: por la gracia que Dios me dio, y es Pablo escribiendo, yo eché los cimientos. Noten, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Significa que no puede ser un neófito, no puede ser un improvisado,
el que venga y tú le permitas que eche cimientos sobre tu vida. ¿Cuántos de nosotros quizá experimentamos en el pasado que alguien echó cimiento que no era de Cristo en nuestras vidas y posiblemente todavía vivamos algo de las consecuencias de un mal cimiento sobre nosotros? ¿Sabe? Como todo el mundo aquí, nosotros nacemos dentro de la tradición cristiana en esta parte del mundo. Pero aparte de eso, cuando fui adolescente, yo participé y me hice parte de la fe del Hare Krishna. Y permití que en mi vida, en una etapa tan importante como era la adolescencia, pusieran un cimiento que no era Cristo en mi vida. Y me enseñaron a repetir las mantras del avatar del Vishnu, de la fe del Hare Krishna. Y las repetía como un católico reza el Padre Nuestro, o como tú, cristiano evangélico, haces oraciones a Dios. Lo repetía varias veces al día, en ciertos posicionamientos, en ciertas situaciones. Como uno a veces le presta su vida a alguien que no es el perito arquitecto para poner el cimiento, el experto constructor, para poner un cimiento que no es Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántas personas me he encontrado yo en 50 años casi de servir a Cristo? Me he encontrado gentes que les echaron cimientos brujos, les echaron cimientos yerberos, les echaron cimientos ideológicos contrarios a la palabra de Dios, y eso queda allí al fondo. Eso queda allí al fondo. De allí pues que me he dado a la tarea por décadas de decirle a la gente: hazte un favor, no le prestes tu vida a cualquiera para que eche cimientos sobre tu historia, sobre tu persona. Mire lo que estamos leyendo. Por la gracia que Dios me dio, porque solo puede provenir del cielo, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice Pablo. Ahora, atención, otros edifican encima. Ese eres tú, ese soy yo. Nos toca edificar sobre el cimiento que alguien puso. El cimiento no lo pones tú, tú edificas encima. Y aquí entonces la importancia va en las dos dimensiones: que haya buen cimiento puesto sobre ti y que tú edifiques correctamente sobre ese cimiento. En el camino de mi vida cristiana yo he tenido que renunciar a ciertas posturas, a ciertos postulados, a ciertas ideas que quizá cuando era tierno en la fe alguien lo puso como un mal cimiento. Pero dice Pablo, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Lean esa última frase conmigo: tener mucho cuidado. Díganlo para mí. Tener mucho cuidado. Y estos son tiempos peligrosos para temas espirituales. Son peligrosos para temas espirituales. Lo segundo que encontramos como instrucción bíblica sobre cómo edificarlo, primero es: el fundamento no lo pones tú, lo pone alguien más. Tú solo edificas encima. El segundo criterio que encontramos por el escrito de Pablo es que aunque el fundamento lo pone otro y no tú, debes verificar, esa es responsabilidad tuya, verificar que ese fundamento sea Jesucristo. No puede ser otra cosa. Todo el que te habla de Dios, todo el que te instruye con una Biblia abierta, tiene que llegar al punto central, y es Jesucristo. Me alarmé escuchando a una persona que se dedica a formar a otros, a construir el concepto teológico de las personas que más tarde servirán al Señor. Y me asombré con esta afirmación que le escuché. Dijo esta persona:
La tierra no es un tema de la Biblia. La tierra, dijo, es el tema en la Biblia. Cuando solo se ocupan 2 dedos de frente para darte cuenta que la redención es el tema en la Biblia. La redención desde el hombre Adán hasta el Apocalipsis. Pero hay tantas cosas que se dicen y se pueden sacar como se puede sacar hebras de una prenda. Se sacan hebras de ideas, pensamientos que no van al punto central. Mira, si no aterrizan lo que te digan, lo que te enseñen, si no se aterriza en Cristo, entonces ese fundamento tú tendrás que someterlo a un escrutinio fuerte y exigente. Porque aunque ese fundamento lo pone otro y no tú, debes verificar que ese fundamento sea Jesucristo. Pasemos al verso 11 del texto que estamos citando. Es 1 Corintios capítulo 3. Leímos verso 10, lo comentamos, ahora verso 11. Pues nadie, digan nadie, no los oigo, nadie. No importa qué espiritual parezca, no importa cuántos títulos cuelguen en una pared, nadie, dice la Biblia. ¿Cuál es la palabra? Nadie, nadie. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Tú tienes que enfocarte en Jesucristo. Tú debes hablarle a Jesucristo, orar a Jesucristo. Tú debes leer a Jesucristo. Tú debes seguir a Jesucristo. Tú debes buscar a Jesucristo. Jesucristo es tu Dios. Una persona, óigase bien, una persona después de varios años de pastorado mío con ella, de formación, en una plática cotidiana, una plática cualquiera, sin mayor seriedad, como cuando uno conversa cotidianamente con la gente. Me dice, y me alarmó lo que me dijo. Me dice, pastor, agradeció por la vida cristiana, agradeció por el cuidado pastoral, agradeció por la iglesia, pero llega a un punto donde me dice, yo solo tengo un problema con la vida cristiana. Yo dije, a ver, ¿será que, no sé, no cree en la sanidad divina o en el hablar en lenguas o en cualquier otra cosa? Me dice, yo tengo un problema, y es que yo no creo que Jesucristo sea Dios, me dijo. My goodness, dije yo. Pero ¿qué ha estado haciendo esa persona por años sentada en las sillas de una iglesia? Pero también me cuestiono, ¿y qué he estado haciendo yo entonces? Se da cuenta que desde el que ocupa el lugar aquí y el que ocupa el lugar allá, hay una responsabilidad, y asegurarnos de que no nos perdamos. Hay muchos temas de orden espiritual, hay muchos temas que se pueden citar a Biblia abierta. A Biblia abierta tú puedes hablar de política, a Biblia abierta tú puedes hablar de ecología, a Biblia abierta tú puedes hablar de género si se te antoja, a Biblia abierta tú puedes decir muchas cosas, pero déjame decírtelo de una vez, tú necesitas asegurarte que tanto de este lado como de aquel lado, Jesucristo sea la piedra angular y Jesucristo sea el fundamento de tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Qué más encontramos en esta instrucción bíblica sobre cómo edificar? Estamos siguiendo 1 Corintios capítulo 3. Pues encontramos algo más que es importante, y es esto: ¿qué uses tú para construir? Óyelo bien, ¿qué uses tú para construir? Eso lo decides tú, pero la calidad será probada. La calidad será probada. Tú decides qué elementos vas a usar, cuánta consagración le vas a meter a tu vida cristiana. Tú decides cuánta santidad vas a buscar
o si vas a tener áreas en reserva donde vas a estar pecando de manera oculta. Tú decides si honras a Dios con tus finanzas o si decides que no, que eso no entra en el encuadre de tu vida cristiana. Tú puedes decidir orar a Dios con insistencia o puedes decidir que la oración no es tan importante. Tú puedes decidir muchas cosas, de hecho lo haces. ¿Con qué materiales tú construyas? Eso lo decides tú, eso lo decide cada persona. Saben, cuando comenzó la pandemia, y estamos hablando de 2 años y medio ya casi, cuando comenzó la pandemia, Dios cambió todo mi sistema de vida, absolutamente todo, desde lo que comía hasta lo que yo hacía. Él cambió mi vida de oración, Él me pidió algo más de lo que yo estaba aportando en la construcción de mi vida. Y pasé de mis tiempos regulares de oración, que para un pastor ya son bastantes, porque pues esta es tu esencia y este es tu ambiente, esto es tu entorno. Y Dios me introdujo en la oración del modelo de Daniel, 3 veces al día, sin descanso, sin excusas, sin cambios en ese nuevo mover y ese nuevo modelo. Dios cambió muchas cosas, cambió enfoques. ¿Sabe? Yo he sido los últimos, no sé, 15 años por lo bajo, pastor de pastores, no de ovejas. Esta iglesia, el obispo Solórzano fue pastor 16 años de esta iglesia, porque hace años atrás yo le entregué la congregación, le entregué el pastorado y me dediqué a dirigir y a pastorear y formar pastores. Pero en la pandemia Dios hizo una transferencia ahí, hizo un cambio y me puso a cuidar ovejas nuevamente, y al obispo Alberto lo puso a cuidar pastores. Se da cuenta, yo volví a las ovejas después de muchos años de trabajar solo con pastores, y ¿sabe qué? A la gente le encanta cuando lo digo, huelo a oveja. Ahora soy un pastor que huelo a oveja. Pero son las cosas que uno decide. Dios me pudo indicar, hijo, quiero que hagas esta cosa nueva, quiero que hagas cambios aquí, pero la decisión uno la toma al final. Por eso digo, ¿qué uses para construir? Eso lo decides tú, pero la calidad será probada. Versículo 12 del pasaje que estamos siguiendo, 1 Corintios 3, dice así: el que edifique sobre este fundamento podrá usar. Diga, ¿podrá usar? O sea, Dios no te va a agarrar del cuello. Dios no te va a golpear y darte por todos lados hasta obligarte a hacer algo. Yo lo aprendí de mi pastor. Mi pastor decía, el Dios de la Biblia es un Dios que es caballero, decía él. Y citaba Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Dios de la Biblia es un Dios caballero, decía él. Tú tienes que abrirle la puerta. Es tu decisión abrirle la puerta. Y Dios no nos va a obligar. Uno decide, cada persona, con qué materiales construye, pero eso será probado en términos de calidad. Versículo 12. Estamos leyendo: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Noten el decrecimiento en la calidad de los materiales, comenzando con el oro y terminando básicamente con heno o paja, que es básicamente hojarasca, maleza. Verso 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Y cómo sucederá eso? Pablo añade: el fuego mostrará si la obra de alguien, lean para mí la última frase, tiene algún valor.
me lleno de temor con solo la idea de pensar que habrá un día, habrá un momento en esta vida o ya en la eternidad, habrá un momento donde se mostrará lo que yo hice que tuvo algún valor, que no tuvo algún valor. Me aterroriza la idea. Pero saben, esto no solo es para el pastor René, esto es para cada creyente. Habrá un momento donde Dios se encargará de probar lo que tuvo algún valor y lo que no tuvo algún valor en nuestras vidas. Pero ¿por qué no anticiparnos, digo yo? Pero ¿por qué no adelantarnos a ese momento y hacer un inventario de vida y comenzar a descartar bagatelas, comenzar a descartar cosas que nada tienen que ver con Dios, pero las tenemos insertadas en nuestras vidas, las tenemos incorporadas a nuestras vidas, y como nadie reclama, como nadie dice nada, como nadie nos exhorta, entonces dejamos que esas cosas continúen insertadas en nuestras vidas. Pero ¿por qué no adelantarnos? ¿Por qué no tú comenzar a pensar qué cosas en mi vida carecen de valor, no está construyendo nada de reino de Dios en mi vida, por tanto tienen que ser descartadas? Tienen que ser descartadas. Y número 4, con lo que cierro, también encontramos en esta instrucción bíblica sobre cómo edificar que la calidad de tu construcción determinará la recompensa. No solamente es que la calidad será probada, es que una vez que la calidad sea probada, determinará con qué te quedas tú, con qué me quedo yo, es decir, la recompensa que habrá. En todo habrá una recompensa. Verso 14, con lo que cierra el pasaje. Si la obra, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. ¿Sabe qué es eso? La salvación nunca se pierde. Si a ti te han dicho que si te agarró la venida de Cristo y te agarró con gripe o con COVID o que estabas enojado con tu esposa o le acababas de pegar un grito a tus hijos, que vas a perder la salvación, wrong, falso. La salvación no se pierde. La salvación es algo que recibimos de Dios, está con nosotros. Y Dios nos acompaña en todo el proceso. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, la verdad está en nosotros, y Él no solo perdonará nuestros pecados, pero nos limpia de toda maldad. Él nos va a acompañar en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en nuestra imperfección. Él estará con nosotros. El tema de la salvación no está en discusión allí, pero sí las recompensas. Que son un derivado directo de la calidad. Entonces, ¿cuál es la instrucción bíblica acerca de cómo construir? 1, el fundamento no lo pones tú solo edificas encima. 2, aunque el fundamento lo pone otro y no tú, debes verificar que ese fundamento sea Jesucristo. 3, ¿qué uses para construir? Eso lo decides tú, pero la calidad será probada. Y 4, la calidad de tu construcción determinará la recompensa. Pregunto, ¿cuántos aprendieron algo en esta noche? Aleluya, dale gloria al Señor, que Él puede entrar en tus oídos espirituales. Aleluya. Puestos en pie, Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy nos sometemos a la autoridad de tu palabra.
Hoy renunciamos a negociar con tu palabra. Tu palabra no es negociable para nosotros. Tu palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tu palabra dice que quien cambie una tilde, quien cambie una coma de tu palabra, estará bajo maldición. Señor, ayúdanos a honrar tu palabra, no de labios, Señor, sino de manera conductual, con decisiones que tomamos, con actitudes que asumimos. Pueblo de Dios, alza tus manos. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Sabes, tú tienes una carrera de fe, tú tienes una profesión de fe en la cual necesitas salir victorioso. Yo pido que el Señor te dé las fuerzas, yo pido que el Señor te dé la sabiduría, yo pido que el Señor te dé la unción para descartar todo aquello que es cascajo en tu vida, todo aquello con lo que no se construye, pero que el Señor también te dé el elemento que necesitas para robustecer tu espíritu, para mejorar tus convicciones, para pagar el costo de la fe, para pagar el costo de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de servir a Jesús. Pueblo de Dios, hoy te bendigo. Bendigo tu hogar, bendigo tu forma de vida, tus actividades de vida. Que el Señor esté protegiéndote todo el tiempo, que el Señor te proteja de todo mal, tanta maldad en el mundo entero está bajo el maligno. Que Dios te proteja, que Dios proteja tus vástagos, tus criaturas, que Dios proteja tu casa, que Dios proteja tu salida, tu retorno, que Dios bendiga tu mesa, tu arteza de amasar, que el Señor bendiga tu hora de descanso, que el Señor fructifique tus relaciones, que el Señor fructifique tus esfuerzos de vida. Pueblo de Dios, así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria, dale alabanza, dale exaltación a su nombre en esta noche. Aleluya.